Bien, entonces, después de resolver unos problemas técnicos, regresamos con ustedes. No, porque además nos habíamos reunido y todo había funcionado, pero bueno, no pasa nada. Ya estamos aquí y bueno, em, les voy a mostrar entonces, les compartía que primero vamos a ver un poquito como de mi portafolio. Bueno, yo me llamo Ana María, estudié en realidad diseño industrial, luego hice una maestría en estética y creación y ahorita estoy haciendo un doctorado en artes. He tenido como un gran interés alrededor de las preguntas sobre el cuerpo y bueno, como que sobre este eje, pues como luego de transitar varios años de práctica artística, he entendido que mi trabajo, digamos, se ha concentrado sobre esta pregunta principalmente y a partir de esa, digamos, como interés, han surgido un montón pues de expresiones y como de líneas también de trabajo que se vuelven como fugas. Entonces, bueno, esto es como uno de los primeros trabajos que hice. Realmente fue pues como un trabajo muy intuitivo y yo en este momento pues como que no tenía un trabajo artísticas, pero tenía una pregunta que estaba cursando mi máster y era sobre la transformación. ¿Me están viendo bien la pantalla? Se ve un poco borroso, creo que tu línea de internet está un poco baja, A pero ver. bueno, estamos escuchándote. Ahora no estamos escuchándote. Era, no, no, pero quiero saber si ahí están viendo Ahí está pixelado. mejor, ahí está mejor. Listo. Entonces, bueno, era como alrededor de la transformación y de las transformaciones de los objetos, porque les contaba pues que estudié diseño industrial. Y entonces yo lo que hice fue como, bueno, si los objetos se están transformando todo el tiempo, ¿cómo es que se transforma el cuerpo? Y entonces lo que hice fue hacerme una serie de fotografías durante 12 horas, desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana. Cada hora me despertaba y me hacía un retrato. ¿Ahí están viendo bien? Sí, Listo. Entonces, bueno, esto fue como mi primera aproximación alrededor como de la fotografía y lo que les digo, no había ahí como una intención muy puntual sobre el medio o sobre la cámara, sino responder como una pregunta. ¿Listo? Luego hice este trabajo con una amiga que es escritora y se llamaba La quietud es el silencio del cuerpo. Voy a parar aquí. La quietud es el silencio del cuerpo. En este trabajo las dos estuvimos como preguntándonos alrededor del silenciamiento y la censura y bueno, como que el silencio como una forma de censura desde la palabra y la quietud como una forma de censura o de ordenamiento del cuerpo en el gesto. Entonces yo trabajé desde la fotografía y ella trabajó alrededor de unos aforismos, unos textos pequeñitos que luego instalamos como en una pared y eran como unos visores pequeñitos. Esta fotografía se repetía como 30 veces, esta que está acá. Era la misma fotografía, pero en los visores chiquititos, pues ya había como unas preguntas o digamos, como un zoom a ese cuerpo que no estaba ni silenciado ni aquietado. Entonces, esto como los profesores presintieron un bosque detrás de mi silencio, intenté entrar en él y solo encontré un árbol y dos pájaros que no cantaban. Esto también tenía pues como la instalación de un video y también a partir de esto hicimos una pequeña publicación que era un flipbook. Entonces este video que es como una serie de fotos en las que hay un gesto como una pelea como con este buzo que es también como una segunda piel, se convirtió pues en una pequeña publicación. Voy muy rápido, voy bien, ¿me siguen? vas bien, vas bien. Sí. Listo. Luego de esto, que lo trabajamos en colectivo, nos presentamos como una convocatoria de una beca
Lo voy a pasar aquí arriba. Nos presentamos a una convocatoria de una beca de acá de la ciudad y presentamos un proyecto que, bueno, aquí ya en el anterior que se llamaba La quietud es el silencio del cuerpo, había una pregunta como esto que les digo de la censura, también un componente ahí de género, y ya en este proyecto específico sí tuvimos como una inquietud muy contundente alrededor de nuestras experiencias como mujeres en relación a un tema que nos parecía como muy confuso, que la información siempre aparecía, digamos, desde una fuente médica, una fuente religiosa, que eran las relaciones con nuestros parejas, novios, amigobias, o sea, como estos vínculos sexoafectivos, ¿cierto? Entonces el proyecto se llamaba He viajado mucho al fondo de mi cama, y hicimos dos procesos, uno fue un fotolibro y el otro fue una instalación. Esto, como les contaba, pudimos sacarlo, digamos, a partir de una financiación de proyecto aquí de la ciudad, pero también estuvimos en el marco de un laboratorio de imagen visual que hizo Baudot, que yo no sé, Bruno, si pues lo han hablado o lo conocen, pues que es como un espacio de periodismo aquí en la región, pero ellos Sí, han hecho como de sí, Baudó formación. estuvo el año pasado presentando su último libro aquí en nuestro espacio. Vinieron aquí a la Ciudad de México y estuvieron aquí. Incluso creo que Emma les compró un libro. Ah, bueno, súper, porque ellos digamos que Son han, los colombianos, perdón. Exactamente, Sí, yo también tengo un libro acá de ellos. ahí estamos. súper, ellos han hecho como un ejercicio de forma, a pesar de que su campo más, digamos, más específico ha sido el periodismo, eh, han hecho un ejercicio de formación y han hecho unos laboratorios en el que han colaborado, por ejemplo, con Nicolás Janowski o Jorge Pancho Haga. Entonces, como que tuvimos la posibilidad de esto, pues hace muchísimo tiempo, esto fue en 2018, pues de trabajar, digamos, como alrededor de unas reflexiones sobre la imagen. Aquí me Ana, parece importante, ¿puedes dime. acercar un poco la imagen? Porque está como pixel. Ah, ahí. Y ahí es como, a ver si se corrige como hace rato. Ahora sí la puedes alejar un poquito. Porque se ve muy pixeleada y es por a ver si ahí. Ahí. Perdón, adelante. Ahí, sí, no, tú dime porque si no están viendo la imagen, entonces Sí, está muy triste. está mejor. Gracias. Entonces, digamos que a partir de este trabajo, lo que nosotros hicimos fue preguntarnos como por cuatro elementos que eran el sexo, la violencia, la fantasía y el amor. Y con esto hicimos como una especie de arqueología de nuestras relaciones y construimos pues, el fotolibro, que luego yo les puedo pasar links. Eh, el fotolibro y que es este, aquí está pues como el link del fotolibro, y luego hicimos un trabajo ya más instalativo. Entonces, bueno, digamos como que este proceso me interesa sobre todo que hay siempre como un trabajo a propósito de lo que tú hablabas, Bruno, como de la imagen desde una visión expandida, ¿cierto? No es solo como la fotografía tradicional, pensar, por ejemplo, cómo se empieza a relacionar con objetos o con experiencias en las que las personas la fotografía no la ven colgada en una pared, sino que están debajo de la cama o cambian de tamaños o cambian de disposición. Entonces, sobre todo este proyecto es un proyecto que tiene como una intención alrededor de la construcción de la imagen como un objeto o un portal o un elemento que comunica, que acerca, que detona, ¿cierto? Como estos y portales, y que no necesariamente tienen que ser una cosa como plana, enmarcada. Bueno, ahí están viendo bien. Si lo acercas un poco, yo creo que se corregirá la imagen. Ah, ahí está mejor. Gracias. Entonces ahí, por ejemplo, esto era como una especie de nochero, todo lo instalamos en una cama, esto es una especie de nochero y ahí estaba metido el fotolibro que les comentaba. Luego esto es como debajo de la cama y todo el piso estaba tapizado con las fotografías, entonces pues la gente como para ver las fotos tenía que agacharse.
A ver aquí. Esto era un video instalación, también hay como una mezcla entre fotografía y video y archivo. Y aquí esto es como una instalación que también tenía pues pequeños, ahí no se ve a detalle, pero también tenía como fotografías instaladas muy pequeñitas en diferentes pues medios. Sí, bueno. Y luego de este proyecto hice este trabajo, aquí hay un artista muy importante que, bueno, como que es un gran referente que se llama Juan Pablo Echeverry, que tiene un proyecto que se llama Mis Fotos Japón, y él lo que hace es como hacer estas fotos, no sé, en México, como haya sido, pues si tenían, digamos, como estos estudios donde te ibas a hacer la foto de carnet, que era como con fondo azul o fondo blanco. Sí, siguen existiendo, sí. Aquí digamos que esto ya no es tan, bueno, tan común con fotografía análoga y tal, sino que es más una fotografía digital y, bueno, digamos, los procesos han cambiado, pero es interesante, digamos, como esta transformación de la manera en la que nos autorrepresentamos, ¿no? Como esta trayectoria de o sea, como este paso de la pintura, ¿cierto? A la fotografía como una fotografía de verdad, ¿cierto? Porque te haces la foto de cédula y es como tú eres ese realmente. Entonces yo, digamos, basándome en ese proyecto de Mis Fotos Japón de Juan Pablo Echeverry, lo que hice fue utilizar como una inteligencia artificial de Google, que es que cuando que además luego es una inteligencia artificial, como ya sabemos, todas las inteligencias artificiales súper eh, blanca y bueno, como con este sesgo, que también es una cosa importante que me parece que sale a relucir dentro de este proyecto, y es que creo varios personajes y luego con estos personajes lo que hace la aplicación es que te saca como un cotejo a partir de tus rasgos, una pintura, que obviamente están alojados en los museos más importantes del mundo. Entonces, bueno, esto se llama Art Selfie y es una serie de personajes que invento alrededor de esto que les digo, que es como cuál es el sentido de verdad de la fotografía pues de carnet. Esta es más o menos la instalación y este es el proyecto. Luego está este proyecto que se llama Magma. Magma es como un alter ego, un personaje que yo me invento haciendo uso como de esta idea del cyborg, pero también algo que aquí ha sido como muy fuerte en Colombia, que es las modelos webcam, como la interacción y las relaciones que suceden a través de la pantalla que tienen que ver con el deseo, el amor, la sexualidad, cómo se mira al otro y cómo el otro te mira. Entonces lo que hice con este proyecto es un proyecto inacabado, realmente es uno de esos proyectos que no han tenido como un principio y un fin, sino más bien como unas inquietudes que siguen ahí circulando. Y lo que hice en algún momento en un performance es que yo me hice como de espaldas frente a un espejo que estaba quebrado y tenía en el cuello, bueno, no sé aquí si se alcance a ver, esto sí está un poquito pixelado, pero ahí en el cuello yo tenía instalada como una cámara análoga y cuando la gente se acercaba a mirarme, pues yo lo que hacía era que los fotografiaba. Entonces, bueno, esto era ahí como este juego de cómo me miran o cómo yo miro al otro y qué intermediación hay alrededor pues, de la imagen y las relaciones también como de un poco, sí, pues de poder, porque finalmente sí creo que ahí hay digamos, como constante frente al lugar que ocupo pues como mujer. Bueno, luego está Desnacer, que es el proyecto que hice en Guatemala, en la residencia que estuvimos con Bruno. Este es un proyecto que igual sigue siendo pues como un proceso. A mí
ha venido interesando, les decía, esta reflexión alrededor del cuerpo y actualmente en mi doctorado, pues lo que estoy desarrollando es una investigación sobre cómo el cuerpo tiene otras formas de conocer más allá de la razón, ¿cierto? Que es como el elemento primordial y central en la construcción de conocimiento en la modernidad. Entonces allí me encontré pues como con una figura que es el Quetzalcóatl y a partir de ese momento, que eso fue igual en 2019, empecé a encontrar de forma como reiterativa como la serpiente o el dragón es un arquetipo de la sabiduría en muchas culturas. Entonces eso es un proceso, pues es un proyecto en proceso, realmente es como una cosa que estoy justo en este momento desarrollando. También con Baudó se hizo como un proceso de formación alrededor de narrativas transmedia con Nicolás Janowski y ahí está, pues para quien quiera, digamos, como ampliar esta información, ahí está, digamos, un ejercicio que hicimos como para desarrollar un proyecto alrededor de las narrativas transmedia. Entonces esto tiene video, tiene fotografía, tiene texto, tiene archivos. Y por último, pues el proyecto que les contaba Bruno, que se llama La Niña No Obedece, que es como mi proyecto más reciente, que es una investigación alrededor de la domesticación del cuerpo en la escuela. Este es un proyecto que sí que parte pues, mucho como del archivo familiar y personal, y entonces lo que yo hago es que con mis fotos de cuando era pequeña creo como una ficción de un monstruo, pues para hablar de cómo este monstruo se fuga a esa escuela en donde le escribieron esta nota es una nota real de mi cuaderno, y entonces es como la niña no obedece. Entonces a partir de esta ficción de este personaje, empezar pues como a socavar o a hacer esa tensión de la narrativa pues de la escuela como un lugar de normalización y domesticación del cuerpo, ¿cierto? Esto concluye en un fotolibro de una editorial también de aquí de Colombia que se llama Raya Editorial. Y luego el proyecto, también con una beca ya está nacional, ahí me están viendo, ahí están viendo la pantalla bien. Un poco pixeleado, pero sí se ve. Ay, no. A ver, quiero una cosa, yo miro acá. Creo que Es, tiene que ver más con la señal, ¿no? Y me sí, es dicen, su si no, les internet. mando este link. Es mi internet. Ay, pucha, ahí sí, Sí, no no, sé. no hay Les forma. voy a mandar igual este link. Ajá. A ver, aquí se los voy a mandar, si quieren, para que lo vean desde la casa. También les puedo mandar el portafolio, si lo quieren Por favor. ver en alta calidad, perdón, lo siento mucho. Ahí les mandé el link del recogido todo eso, pues, Ahora se ve mejor. de la investigación. ¿Sí? Sí, es que tarda en como construirse la Claro. imagen por el internet que está como variando. Ok, ahí se ve Bueno, yo mejor. vivo en una zona rural, entonces seguramente está haciendo pesado Sí, es normal. Eh, y aquí en esta página sí está recogido ya como todo el proceso. Se las mandé ahí igual al grupo, porque digamos que sí que este proceso ya también tiene como algo que yo ya en la trayectoria de lo que les mostraba al principio, que Se como va. una aproximación mucho más intuitiva de las formas. Ya yo siento que hay como más contundencia y claridad frente a mis propios métodos y formas de hacer, ¿cierto? Entonces aquí está como mezclado archivo personal, pero también hay archivo histórico, hay video, hay dibujo, y es algo que me interesa mucho, digamos, dentro de mi propia práctica de creación, porque tiene que ver como con unos lineamientos como alrededor del juego, del equivocarse, de derivar, ¿cierto? Como de estar a la deriva y no pensando que tienes que terminar como en un resultado X o Y, sino más bien estar explorando o jugando. Entonces,
ya ahora sí les voy a mostrar la presentación. Yo espero que esto se vea bien porque le puse mucho empeño y cariño a hacerlo. Entonces, a ver, Ajá, ¿me están viendo? sí. Se ve pixelado. Un poco, es que si lo dejas ahí, a ver si. Ok. A ver, Es lo que voy tarda a el internet cerrar. como en estabilizarse para que se vea bien. Ahora está mejor. Bueno, ya no. Perdón, estoy cerrando y abriendo la aplicación. A ver si. Ahí, a ver qué tal. Ahí está bien. Bueno, entonces, A lo como mejor apagando tu video, o sea, tú la apagan, transmites. yo Ajá. estoy, yo estoy- O sí. pero yo no estoy con video. Ah, ya. Sí, creo que no estoy con video. Ay, no. Bueno, no importa, lo sobrellevaremos. Si no, igual yo les mando la información y ustedes ya lo ven en HD. Sí, Voy sí. a igual, si la imagen no se está dando también me avisan y voy a tratar de pasarlo como rapidito porque igual lo que más me interesa en verdad es como generar la discusión con ustedes y bueno, como poder conversar. Y creo que ya después pueden ver la información, incluso si quieren después como preguntarme cosas, pues está también como la línea súper abierta. ¿Listo? Entonces, les traje como esta bitácora que se llama El universo se investiga a sí mismo. El universo se investiga a sí mismo el nombre de un Roberto Juárez. Dice, el universo se investiga a sí mismo y la vida es la forma que emplea el universo para su investigación. La flecha se da vuelta y se clava en sí misma. Y el hombre, entre paréntesis, es la punta de la flecha. El hombre, entre paréntesis, se clava en el hombre, pero el blanco de la flecha no es el hombre. Un laberinto solo se encuentra en otro laberinto. Digamos que les traje esto porque se me hace que llevar procesos de creación es en el fondo, o en el fondo no, es llevar procesos de investigación y conocer y aproximarse al mundo. Y la forma en la que a mí me interesa sobrellevar estos procesos tiene que ver mucho con lo laberíntico y con lo que no está, digamos, terminado, finalizado y que no tiene certezas o verdades a las cuales llegar. ¿Listo? Entonces, a partir de esto, hice como un mapa de líneas que me interesaba como puntualizar, que siento que están muy presentes dentro de mi proceso de creación, que es perderse, saber hacer un marco, jugar, no tomarse tan en serio y entender que no somos tan importantes, sostener las preguntas, y esto tiene que ver con el compromiso de trabajar alrededor de un campo, cualquiera que sea, y observar, sentir, curiosear, que siento que es como uno de los elementos pues más a veces complejos en este mundo hiperestimulado y bueno, como tan que nos pone todo el tiempo como en un estado de aceleración que no nos permite pues eso, observar. Entonces, continúo. Jugar. Entonces, sobre jugar, siento que para mí es como la forma en la que se sintetiza en un proceso de investigación, creación, el goce, el placer, el sentirnos a gusto haciendo algo, ¿cierto? Como que pienso que sobre todo en este mundo capitalista y que está pensando en la producción todo el tiempo y en el resultado, olvidamos mucho el placer, el deseo de crear, porque hay algo que dentro nos moviliza y nos emociona o nos conflictúa, pero hay este gesto que para mí ha sido muy recurrente y digamos como una metáfora de cómo yo entiendo la creación, y es cuidar un fuego, ¿cierto? Cuidar el fuego de la creación y sostenerlo. Por otro lado, algo que les comentaba, y es como jugar para mí está alrededor de mis maneras en las que he aprendido pues a materializar, que tiene que ver con juntar cosas.
Y entonces en este sentido entender pues la fotografía como un campo expandido, ¿cierto? Que puede utilizar el archivo, performance, la instalación, el dibujo y diferentes medios que lo que me van haciendo es como aportar, digamos, partes o elementos pues para caminar la intención que yo tenga, ¿cierto? O el trabajo o el ejercicio que a mí me interese. Y por otro lado, alrededor del juego también encuentro que está pues muy relacionado como el trabajo colaborativo, que es podernos juntar con otros y con otras, como cuando uno jugaba y era chiquito, ¿cierto? Que está nuestra pretensión, esto que decías tú, Bruno, también alrededor de la problemática que están teniendo bueno, yo no estoy muy contextualizada, pero sí entiendo que es con el centro de la imagen, ¿cierto? Y es como este asunto de quiénes son los autores, yo soy más importante, y en realidad cuando uno jugaba y era chiquito, pues bueno, sí, podía haber algunos que se impusieran sobre los otros, pero creo que había un sentido colectivo de organizarnos, de encontrar un sentido común, de divertirnos, y eso para mí es importante dentro de mis procesos, incluso pues como a través de los años que mis prácticas pues empezaron más o menos en 2015 y sigue siendo pues muy actual esa forma de trabajar. Luego está perderse, ¿cierto? Que tiene que ver como con aprender o saberse que el proceso de creación es un proceso en el que uno va a caer o no va a tener respuestas o no hay certezas o hay límites difusos y esto siento que, digamos, por el mismo proceso educativo en el que nos formamos todos y todas, que son unos marcos como súper delimitados, donde te califican que estás bien y estás mal, pues tenemos todo el tiempo como esta angustia de pensar que los procesos de creación son igual, ¿no? Entonces como, ¿lo hice bien o lo hice mal? ¿Estoy en el lugar correcto o estoy en el lugar incorrecto? ¿Esto tiene sentido o no tiene sentido? Como que creo que opera en nosotros una lógica de trabajo de la cual necesitamos desmoldarnos para poder trabajar en el campo de la creación, porque siento que, como el poema que les leía, lo laberíntico tiene que ver con una condición existencial de saber que muchas veces en los procesos de creación no vamos a tener claridad del lugar que estamos ocupando o de lo que estamos transitando, y eso me parece pues como súper importante. Ay, me pasé. Luego está curiosear, ¿cierto? Y yo también lo pensaba como con relación a una imagen muy linda de los animales que es estar al acecho. Y creo que de nuevo se relaciona como con todo este marco que les he estado pues como compartiendo, que es el juego, que es el o saber perderse. Me interesa pensarlo así en mi trabajo, y es que cuando estoy abordando un proyecto de creación, estoy en un estado de mucha presencia y también como escucha con el medio en el que me encuentro, y siento que eso es lo que hace un animal cuando está al acecho, ¿cierto? Incluso me ha gustado mucho poder observar las formas de acecho de diferentes animales, porque hay todo un despliegue corporal muy impresionante, la lentitud, la forma en la que se mira, y luego cuando se ataca, cómo se ataca. Entonces, siento que hacer un proyecto de creación para mí es un ejercicio de acecho y de bordear. Luego, justo pensaba hace unas semanas con toda la reflexión alrededor de la inteligencia artificial, y es como hay ciertos campos disciplinares que les interesa y tienen la necesidad de dar respuestas concretas, ¿cierto? Y de dar marcos de referencia concretos, pero a mí lo que se me hace interesante de la creación o del campo artístico es que no tiene la intención de responder nada, más bien tiene la intención de rodear y dar, digamos, como luces o capas a una realidad que es compleja, y me interesa pues pensarme desde ahí. En ese sentido considero que para mí crear e investigar implica que haya una disposición corporal, existencial
ética y política que comprometen el cuerpo desde su temporalidad, como les decía, no sé, tener tiempo para pensar, tener tiempo para hacer fotografías, para abrazarse o interactuar o hacer el amor, ¿cierto? Es como que todo lo que implica, todo lo que está implicado alrededor de la creación, que no es únicamente pues la tarea, ¿cierto? Que era lo que les decía, pues un poco como que aprendemos de estos sistemas educativos y que luego los queremos transferir al campo de la creación y creo que pues la pasamos mal porque son dos vías de camino al conocimiento diferente. Me gusta mucho, digamos, cuando estoy en procesos de creación, pensar que estamos como en un universo muy inmenso, muy inmenso, y nosotros somos muy chiquiticos y que en realidad lo que nos estemos preguntando o lo que estemos trabajando, pues es una cosa minúscula. Y entonces eso hace que le quitemos peso y que luego también eso nos ubique en hacer procesos mucho más honestos, porque creo que cuando nos creemos muy importantes y cuando estamos en lugares luego pues porque nuestro trabajo crece y empezamos a habitar procesos, espacios de poder, creemos que somos muy importantes. Y yo siento que eso es como un lastre y un gran error porque, porque, bueno, por un lado nos puede también como paralizar, como que siento que muchas veces en las que yo he creído que mi trabajo es muy importante o lo que yo digo es muy importante, como que siento que me da miedo, ¿cierto? Y digo, ¿esto qué repercusión va a tener? Claro, un compromiso frente al trabajo, hay un ejercicio cuidadoso y digamos de detalle, pero esto siento que tiene que ver sobre todo con lo institucional y con los medios, que cuando uno empieza a habitar espacios institucionales y de medio, sentirnos que lo que hacemos es muy importante, luego es como una cosa que nos despista, ¿cierto? Que nos extravía del verdadero sentido de crear. Entonces, me gusta en mi proceso creativo y cuando estoy atravesando ejercicios o proyectos, poderme reír de mí misma y poder también como antagonizarme, ¿cierto? No pensarme como una persona perfecta e infalible, sino como una persona de la cual también me puedo reír y que también tiene una fractura o también tiene como un lugar abierto, y eso me funcionó un montón, no solamente para el contexto institucional, sino también para dar respuestas que van por otros lados, ¿cierto? Entonces, luego, me parece importante que eso nos regrese a lo importante o como a lo central, y cuando uno no se toma tan en serio y se desdibuja un poco de, ay, ¿será que esto sí le va a gustar? ¿O será que esto no va a gustar? ¿O será que esto es correcto? ¿Será que esto es incorrecto? Cuando uno como que se desmolda de esos marcos, entonces regresa, digamos, a lo que para cada uno, y siento que esto es una pregunta que les haría, y es como, ¿qué es lo que es para ustedes esencial? O sea, ¿qué es lo que a ustedes les llena de vitalidad y les genera un sentido de vida? Y entonces, bueno, yo había hecho como esta intervención en una tela que habla sobre proteger la manada, entonces como cuidarnos en nuestro trabajo colectivo, en nuestro encuentro con el otro. Esta bandera también dice tengo hambre, y entonces como lo más esencial que es poder comer y comer de forma en la que yo me sienta nutrida, y bueno, comer como de una forma ampliada, ¿no? Como comer, estudiar, comer, poder observar, comer, y literal comer rico, y no comer los venenos que ahorita comemos. Y cuido del fuego, y vuelvo a este asunto que les decía, y es como ese fuego es un elemento también muy frágil del cual quiero hacerme cargo y cuidar como porque me mantiene en pie, ¿cierto? ¿Cómo vamos? Bien, bien, bien. Listo. Luego, sostener las preguntas
tiene que ver con que podamos insistir en, digamos, como inquietudes que nos empiezan a circular. A mí me interesa mucho como de la misma forma en la que manejo diferentes medios, o sea, dibujo, pintura, fotografía, me interesa mucho que las preguntas no sean preguntas que se resuelven como en un solo campo disciplinar, sino que toman prestado, por ejemplo, de la biología o de la física. Y muchas veces esto puede ser como un campo muy caótico. Entonces, creo que atravesar los procesos de creación implica también como poder sostener, insistir en estas preguntas, así sean complejas o desbordantes. En algún momento un profe nos ponía un ejercicio que era muy chévere y era como imprimir imágenes y pegarlas del techo para que cada que uno se levantara estuviera viendo como esas imágenes que le están circulando y que le están cuestionando pues la vida. Entonces, creo que muchas veces hay momentos de los procesos de investigación-creación que para mí se vuelven como muy retadores y me fastidian y ya no quiero como saber nada de ellos y entiendo que ese es un momento en el que, digamos, tal vez el propio proyecto me esté generando como, o sea, me esté cuestionando. Entonces, sostenerlo tiene que ver con, pues, comprometernos con el proceso que estamos llevando, ¿cierto? A mí me gusta, pues, digamos que trabajo mucho alrededor de lo animal. Ha sido como una de las formas en las que le he dado respuesta a esto que les comentaba, que era entender el cuerpo como un campo ampliado de conocimiento y no solo la razón. Y creo que esto, pues como no reconocernos en que podemos conocer de muchas maneras, tiene que ver precisamente con que nos renunciamos a nuestra animalidad. Entonces, poderme ver en mis pares como los pájaros, los gusanos, las pulgas, o sea, los animales, el reino animal en general, me ha hecho encontrar como guías o reconocerme en seres, ¿cierto? Que nos acompañan en un proceso de investigación-creación que no es un proceso rosa y lindo y maravilloso y como que el juego también pensado como una cosa muy, muy, no sé, como fantasiosa, sino que tiene un grado de oscuridad y de profundidad que a veces puede ser complejo. Entonces, como entender que en sostener esas preguntas, pues siempre hay seres que nos están acompañando a atravesarlas. Y ya por último, esto es algo un poco más metodológico, y es que en algún momento hablaba con un amigo como que un proceso de creación era como mirar el firmamento. Entonces tú ves un montón de estrellas, muchas estrellas, pero luego se hacen patrones o figuras, ¿cierto? Es como un punto se une con otro punto y otro punto, y eso crea una forma. Y me parece una metáfora muy linda para hablar de cómo los procesos de creación, por lo menos para mí, cuando pertenecen a este campo tan caótico, es necesario limitar. Y pues aquí les traje como algunas de las estrategias, entonces es como que aquí está este caos infinito, ¿cierto? De elementos, de figuras. Y entonces, pues por un lado están los esquemas, es como que una de las estrategias que más uso y es estar dibujando y dibujando y haciendo figuras y como organizando en mapas que tengo dentro de mi cabeza y de mi sentir. Luego está también como este mapa de conceptos que yo lo suelo hacer como con noticas adhesivas en el que pongo todo lo que tenga en mi cabeza, o sea, como palabras, muchas palabras. Luego voy depurando eso y lo voy sacando y eso me va generando como un marco mucho más cerrado. Dentro de esas noticas yo lo he categorizado en varios elementos que tienen que ver con materialidades, por ejemplo, agua, cabello, tierra, no sé, papel fotográfico, no sé, como que los materiales que aparezcan dentro de ese gran mapa.
Luego conceptos, entonces, por ejemplo, cuerpo, memoria. Y alrededor de los conceptos, entonces tengo autores teóricos y referentes prácticos, pues artistas que pueden ser músicos, pueden ser artistas de la cocina, o sea, lo que sea, son como referentes que me apoyan esos conceptos. Y posibles obras es como otro elemento y es que escribo obras que se me vayan ocurriendo, así después no las haga, pero pues digamos como tener esa cartografía de lo que le está pasando a uno en la cabeza, porque lo que yo he entendido, digamos, a lo largo de mi proceso es que ese mapa en el primer año es una cosa, incluso en meses puede cambiar, entonces como poder ir uno registrando cómo eso, como el flujo o lo orgánico de ese mapa. Y otro punto que me sirve un montón es sistematizar en carpetas, este es mi drive, y entonces sistematizar en carpetas toda la producción que vaya haciendo, como trabajo con archivos, fotografía, performance, no sé qué, pues tengo grandes flujos de información, entonces si no las organizo, luego eso es un caos, entonces como que organizo todo por carpetas y luego ya veo eso como lo junto o lo desarmo o si eso, sí como que, cómo lo proceso después, pero ser muy juiciosa con la sistematización de los archivos que vaya produciendo. Y por último, hacer una carpeta de conceptos y referentes teóricos. Entonces, eso es otra forma en la que voy pudiendo como poner en cada estante la información y acceder rápidamente a ella para poderla procesar, pues por la naturaleza propia de la forma en la que yo trabajo. Bueno, yo espero que esta cosa pixelada no haya sido un gran problema. Realmente lo siento mucho, pero ya vamos a charlar nosotros. A ver, yo regreso aquí. Y no sé cómo compartir un video. Aquí. Y ahora sí. Ah, no, así. Hola. Ya, sí, es que, bueno, es el internet a veces tiene Ay, no, lo siento. estas sorpresas, Lo siento. pero muchas gracias por tu presentación y explicarnos como todo tu proceso y tus metodologías. Yo creo que es muy enriquecedor para todas. Ahí hay puntos, ¿no? que tocas que creo que se conectan con procesos de Sura, de Emma, de Atsiri, de Mónica, y que me gustaría que ellas fueran como dialogando con esos procesos. No sé si quieres, Sura, empezar con estos diálogos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del cuerpo, de las ritualidades, de... Ahí vas. Hola Ana. Hola. Hola, me gustó mucho tu presentación y conocer más acerca de tu proceso. Me hiciste pensar mucho, reflexionar muchísimo acerca de un montón de cosas. También me sentí identificada, como dice Bruno, en un montón de procesos y cosas. Tu forma de usar los animales y de incluir a la ciencia en tus fotografías, que siento que es algo que a mí me gusta muchísimo hacer. Te quería preguntar, por ejemplo, si estás usando collage o estás usando fotomontaje, cómo estás haciendo, por ejemplo, esas imágenes en las que incluyes todos estos elementos, si son autorretratos, todos, o si tienes a alguien que te está tomando las fotos. Y me gusta mucho lo último porque yo soy súper desordenada. O sea, sí tengo ordenados mis archivos, pero yo no, o sea, como que las ideas me surgen todo el tiempo constantemente y no todas las puedo bajar o no me puedo enfocar casi nunca, porque yo no hago nada de eso, ni etiquetitas, sino que estoy en un constante flujo de ideas y me gustó cómo lo presentaste. Muchos maestros siempre te dicen, ¿no? Tienes que llevar carpetas o, no sé, hacer esquemas o esto, pero como que ver cómo lo tenías me dio ideas. Súper. Bueno, ay no, me alegra que pese a los problemas técnicos te hayas conectado con lo que les compartí.
Bueno, digamos que respecto a lo primero, trabajo como de todo, realmente, como collage, fotomontaje, trabajo fotografía de rollo, como trabajo también fotografía digital. Sí, como que me gusta mucho poder ir mezclando cosas y eso pues le he encontrado como más sentido a lo largo de mi trabajo, o sea, como que al principio eso era un poco más, como que un poco más recatada y a veces pensando que, sabes, que tiene una esa idea de lo que está bien y lo que está mal, o lo que es gran fotografía y lo que no es gran fotografía, y siento que ahora me siento un poco más afianzada en hacer procesos que son súper análogos y pequeñitos y de formato muy, digamos, escolar, cómo hacer fotografía, digamos, ya pues más digital, no sé, como con muchos píxeles. Entonces sí, voy como experimentando. Luego el tema del autorretrato para mí ha sido súper importante, digamos que yo fui conociendo ya más adelante pues que había fotografía asistida o que podías tener, digamos, como el apoyo. Hay un par de fotos en las que justo trabajo solo con un amigo que me ha hecho registro de performance, pero me interesa mucho el autorretrato como una categoría de la fotografía, porque siento que sobre todo relacionado con temas de género y autorrepresentación, hay como algo que le da mucho más peso que pues ser mirado y fotografiado por otro, y me interesa mucho el foto performance, que es como el juego que empieza a generarse o la acción que se despliega cuando tú haces la obturación, cuando te empiezas a ver en las que aparecen. Entonces, sí, y respecto a la sistematización, sí, siento que es un ejercicio en el que uno puede irse entrenando y encontrando sus propias maneras, ¿cierto? Digamos que, por ejemplo, la de las carpetas fue una que me compartió un profesor de filosofía. Yo estaba en primer semestre de la maestría y luego la adopté, pero hay otras como que me he ido inventando y como mezclando y pienso que funciona bastante bien, sobre todo como esto que les decía, y es que cuando los procesos tienen tanto flujo de información y trabajan, digamos, como con tantos medios, luego es muy difícil procesar o bueno, para mí, como poder tener el acceso a esa información fácil para poderla como mezclar. Entonces, sí lo encuentro bastante útil. Gracias. Gracias. Ahí me enlaza tanto con las acciones performáticas que registra Sura en sus series fotográficas, ¿no? Que se pone de cabeza y demás. Por eso Este, le pregunto, eh, porque es complejo, ¿sabes? Yo lo pongo en automático, pero pues no, es como, es una parte difícil. Me imagino que absolutamente todo el mundo se enfrenta con lo mismo. sí, igual Mónica ahora en esta feria que estuvo de arte, llevó unos autorretratos, e igual era la pregunta, porque está toda como doblada y de cabeza y, ¿no? No sé si Mónica quieres también comentar, o ya se fue Mónica corriendo. Dijo, yo me voy. No A hay, mí siempre surge a veces esa pregunta, o sea, cuando yo quiero plasmar, ¿no? Algo, una imagen y tengo que estar yo, em, ¿qué tan válido es que decirle a alguien necesito que captures esto o necesito que hagas varias capturas de esto y yo elegir la que necesito? O sea, o eh, enfrentarme también a esa complicación técnica para que sea parte de. Sí, yo, por ejemplo, cuando estuvimos en Guatemala, justo hubo como una conversación súper interesante porque yo, a ver, voy a como un poco respondiendo a lo que planteas, que es lo técnico. Yo siento que, claro, hay momentos en los que la complejidad de la fotografía o como el asunto de poder resolver, pues es como échame una mano, ¿cierto? Pero luego también siento que cuando hay una fotografía que
lo que les decía, como que está más en el marco del foto performance y es el despliegue del cuerpo que se va construyendo en la imagen con la cámara. Creo que ahí hay otra lógica, es como que no estás en la necesidad de resolver una imagen, sino de dialogar y de ir viendo qué va pasando. Y a mí eso me parece que es muy valioso y yo lo, digamos, defiendo y como que le creo un marco porque hay un cuerpo que empieza a aparecer, hay una imagen que empieza a aparecer, distinto a cuando tú tienes una necesidad, digamos, ya un poco más clara. Y por ejemplo, que lo que les iba a contar era que cuando estuvimos en Guatemala, yo las fotos que iba a hacer tenía las manos pintadas de blanco y estaba cavando la tierra, entonces claramente no me podía hacer las fotos. Luego me metí al lago y entonces ahí también como que me ayudaron. Pero entonces pasó que una amiga que me ayudó a registrar usó una de las fotos para su serie. Y entonces yo le decía como, es muy complejo esta, porque cuando tú trabajas con archivos y mezclas y tal, pues hay un sentido, digamos, como de lo simbólico que es móvil, como una cosa puede representar esto, puede representar esto. Pero para mí era súper fuerte ver que esa acción que yo había hecho, que esa imagen que tenía como una idea muy concisa alrededor de algo que era casi ritual, de repente significaba otra cosa. Entonces, sí siento que aunque el otro captura, ahí cuando hay una intención como clara, yo pienso que sí, como que la imagen tiene otro sentido, eso es lo que quiero decir, ¿cierto? Y eso me parece importante uno tenerlo claro, cuidarlo, saber esos marcos como, porque no era como que yo era una modelo, ¿cierto? No era como que yo estaba haciendo, o sea, sí, era algo que tenía sentido en la propia acción. Entonces, bueno, y también me pasa, por ejemplo, que cuando han hecho registros de performance, es también mucho la mirada de quien me está haciendo la foto. Y entiendo que ahí hay una intención del propio fotógrafo. Entonces, como que varía mucho dependiendo de la situación y la forma en la que uno desarrolla el proceso. Bien, ya se animó Moni. Hola Ana, un gusto escucharte, me gusta mucho tu trabajo y sí, concuerdo contigo con lo del el photo performance que, pues uno pone el cuerpo, ¿no? Poner el cuerpo y que el cuerpo pues se manifieste como una entidad, este, sí, pues ritual, ¿no? Donde se van, pues creando estos diálogos, pues en mi caso yo podría decir místicos, que guardan un pasado y que traen ese pasado mediante el cuerpo pues y los objetos, ¿no? Mediante el cuerpo y los objetos que yo pongo en mi cuerpo. En mi caso sería pues como el recuerdo de mi papá, el recuerdo de mi padre por ejemplo, un teléfono, pero siempre el cuerpo ahí como parte pues, de una narrativa y de una mística, ¿no? Sí, sí, yo también lo veo muy en ese lugar, como que hay una mística y me parece que justo lo ritual y como el asunto de que está en presencia, o sea, que es ese instante, también es como dejar aparecer cosas pues que no, que no tenemos tan claras, o sea, que cuando muchas veces la fotografía es construida y como que, por ejemplo, el retrato en el que tengo el cuervo, que no sé si se vio muy bien, pero que les voy a pasar el archivo para que lo puedan detallar, era una imagen muy clara, era como, es esta imagen precisa, pero luego cuando está este juego con la cámara, hay cosas que empiezan como a emerger y que es esa memoria o voz de cosas que ni siquiera sabemos, y eso a mí es lo que me parece como más valioso y que atesoro, y lo que decía ahorita, como que le guardo un marco, y que cuando las personas, digamos, están más en el ejercicio fotográfico documental o de registro, no hay una claridad tan, como que Si no siento que aparece no eso. hay
Y es difícil entenderlos, es como, pues es una modelo, que era un poco lo que les contaba ahorita, es como, porque no puedo coger esa foto y ponerla en otro contexto, y es como, no, aquí hay algo que no puedes quitar, o sea, como no se va con la foto. Así tú pongas esta foto en este lugar, tú no le puedes arrastrar ese sentido del ritual y de la acción del cuerpo que se generó ahí, y por eso para mí no tenía sentido que apareciera en otra serie fotográfica. Sí, como si fuera un medium mediante el que se van como desatando, pues, imágenes y cuestiones, ¿no? Que, pues, el inconsciente va soltando, ¿no? Que vienen como de otro, pues, de otro lugar. Ujú, Sí. ujú. En este sentido, creo que Atsiri también tiene un diálogo muy fuerte con las acciones performáticas que hace, las imágenes y la postura ante la imagen, ¿no? Las corporalidades, no sé, tú cuéntanos, Atsiri. Hola, Ana. Mucho gusto. Hola. Pues me encantó tu presentación. La quiero volver a ver en grande porque estoy en el cel y entonces como que entre el internet y el tamaño, pues no alcancé a apreciar algunas cosas. Pero sí, justo como los actos de performance, a mí conecto contigo con muchos temas, ¿no? Archivo, alguna vez lo toqué, tu trabajo de archivo me encantó, ¿no? Que esta niña que es un monstruo y demás se me hace como original y se me hace algo un poco diferente a lo que normalmente vemos en archivo. En cuanto al performance, a mí me pasa mucho que sí, justo si la mirada del otro, tienes que ver qué proyecto es, como para que el resultado sea más o menos lo que tú querías como comunicar, ¿no? Casi yo no lo hago porque si me siento luego incómoda cuando está otro, ¿no? O sea, entonces, pues sí, estas cuestiones técnicas luego no las puedo resolver, pero al final creo que no es tan importante que la técnica sea como perfecta o cosas así, ¿no? Que al final, en el momento en el que tú estás y que el otro pueda disparar, sí tendría que haber una complicidad o algo, una conexión muy cañona, ¿no? Porque a mí me pasa es que a veces sí lo llego a hacer y la mayoría de las veces lo hago sola y técnicamente pues es un rollo, ya sabes, ¿no? Técnicamente es complicado, aunque creo que sí todos deberíamos de pasar por algo, ¿no? De autorretrato. Pero pues igual que Sura soy un desmadre en mis archivos. Ahorita que vi todo así organizado y demás, luego cuando Bruno dice, hay tal convocatoria, uno tiene que estar buscando hasta por debajo de las piedras porque pues no estoy organizada ni nada, ¿no? Creo que lo más organizado que tengo es lo análogo y eso es pues porque si en el cuarto oscuro no tienes un orden, pues ya valiste, ¿no? O sea, está cañón. Pero felicitarte, decirte que me da mucho gusto ver tu trabajo y ver que cuando ves el trabajo de otros artistas y ves que conectan, que hay ciertos puntos que conectan, en nuestro caso, el cuerpo, ¿no? Algo tan poderoso como es el cuerpo, pues sí como que te incita a seguir trabajando. Y pues muchas felicidades, me encantó tu trabajo, de verdad. Ay, muchas gracias. Gracias. Sí, aquí había como dos ideas que me vinieron a la cabeza, tres ideas en realidad. Una es también el proceso, no sé si está por ahí Israel, que él hizo, no sé si recuerdan, una serie de acciones performáticas donde envuelve su cuerpo como con un líquido y entonces decía exactamente esto, de la dificultad de registrarse y que su hermano lo registraba, pero entonces su hermano no entendía qué era lo que quería. Te estoy traduciendo, Israel, por si quieres decirlo. Y también lo interesante de Israel es que lo hacía desde una corporalidad masculina, ¿no? O sea, como que pocas veces, y por eso me interesa el trabajo de Israel en este contexto, las masculinidades se ven